comienza Latinoamérica Noticias con Valentín Rodríguez Baucero. Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica, en terreno extranjero. Los presidentes latinoamericanos esperan solucionar sus disputas internas durante la cumbre que se celebra en Viena. Guste o no, Evo Morales no indemnizará a las empresas petroleras afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos. Después de una semana, se solucionan las crisis en Puerto Rico, pero los trabajadores aún continúan con sus protestas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Latinoamérica Noticias. Los dirigentes latinoamericanos que participan en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe en Viena esperan aprovechar esta tribuna tanto para destacar reivindicaciones nacionales como para dirimir disputas internas en la región. Tanto las reivindicaciones como las disputas se escriben en el marco de la crisis simultánea que sufren la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y el Mercado Común del Sur, Mercosur, los dos grandes bloques regionales latinoamericanos. La CAN, integrada por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, está cuestionada con la salida de Venezuela, enfática crítica a los tratados de libre comercio que muchos países han firmado o están negociando con el gobierno de Estados Unidos. Fueron estos acuerdos de libre comercio que firmaron Perú y Colombia y también prepara Ecuador los que precipitaron la salida de Venezuela de la CAN y llevaron a una grave crisis diplomática entre Caracas y Lima. En cuanto al Mercosur, está sufriendo una de sus más graves crisis y, según la Cancillería uruguaya, podría estar amenazada su integridad y su capacidad para negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es precisamente Uruguay el que ha dejado en evidencia esta crisis al anunciar la semana pasada que quiere negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos y advertir que cualquier intento de los socios de oponerse lo llevaría a cambiar su estatuto dentro del bloque. Si bien Uruguay mantiene un conflicto con Argentina por la construcción de dos plantas papeleras, el fondo del conflicto en el bloque reside en el peso que ejercen dentro del mismo los dos socios mayores, Argentina y Brasil, y su tendencia a adoptar medidas bilaterales frente a las cuales los dos socios menores, Uruguay y Paraguay, ha manifestado en reiteradas ocasiones su disconformidad. Las relaciones entre Brasil y Venezuela se pusieron tirantes por primera vez en años. Tras las críticas del gobierno brasileño, el presidente venezolano Hugo Chávez, por su intromisión en la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, la Cancillería venezolana respondió que recibió con sorpresa tales acusaciones. El presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó a expresar su disgusto a su par venezolano frente a sus colegas de Argentina y Bolivia, Néstor Kirchner y Evo Morales, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada en Puerto Iguazú. La irritación brasileña fue tan grande que en esa cita se llegó a plantear que estaba en riesgo la propia integración sudamericana y el gasoducto del sur. En otras noticias relacionadas a la nacionalización de los energéticos en Bolivia, el primer mandatario de ese país, Evo Morales, acusó a la petrolera estatal brasileña Petrobras de hacer trabajo ilegal en Bolivia y anunció que no habrá indemnización para las empresas afectadas por el decreto de nacionalización. Morales agregó que son las empresas las primeras que no respetan las normas bolivianas, ya que no pagan impuestos, son contrabandistas y hay 70 contratos de empresas que operan en la nación andina que son inconstitucionales. El gobernante respondía así a preguntas sobre qué garantías jurídicas ofrece su país a las compañías allí instaladas después de anunciar el 1 de mayo pasado la nacionalización de los hidrocarburos, que afecta también a la hispano-argentina Repsol YPF. Petrobras, la mayor empresa en Bolivia, con inversiones por 1.500 millones de dólares en ese país, aceptó renegociar su contrato con La Paz tras la nacionalización, cuyo decreto dio a las petroleras un plazo de 180 días para revisar los acuerdos y su presencia futura en el país. Morales precisó que los contratos son ilegales e inconstitucionales porque eran desconocidos por el pueblo boliviano y no fueron ratificados por el Parlamento. Subrayó que no se puede considerar una posible indemnización para las petroleras porque las empresas tienen derecho a recuperar las inversiones, pero no pueden tener derecho a recibir compensaciones. Necesitamos socios y no patronos para explotar nuestros recursos, dijo al destacar que no expulsamos a nadie, solo exigimos el derecho a explotar nuestros recursos. Nos vamos ahora al conflicto que mantienen Uruguay y Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa sobre un río binacional. La empresa finlandesa Botnia y la española ENCE calificaron de positivo el pedido de ampliación del informe ambiental que realizó el Banco Mundial como condición para otorgarle los créditos que solicitaron y se mostraron dispuestas a brindar información detallada para avanzar en la fase final del proyecto.
Al igual que Bosnia, ENCE expresó que espera a que este nuevo proceso satisfaga a todas las partes y agregó que de hecho el estudio de impacto acumulativo final que se va a presentar a cabo del mismo, será el estudio complementario que algunas partes han venido reclamando. El gobierno argentino exige que no se construyan las plantas de celulosa, alegando que la contaminación que producirían afectaría a la población aledaña, versión que Uruguay rechaza. El gobierno y la oposición de Puerto Rico finalmente lograron una solución de compromiso para dirimir la disputa presupuestaria que obligó al cierre de la mayoría de las dependencias públicas en la isla por más de una semana. La propuesta superadora fue estructurada por una comisión especialmente creada para resolver los desacuerdos entre el gobernador puertorriqueño Aníbal Acevedo Vila y parte del Congreso sobre cómo afrontar un déficit en las cuentas públicas de $750 millones. El acuerdo implicará tomar un préstamo de emergencia del Banco Gubernamental de Fomento que en principio sería devuelto en su mayor parte con la creación de un impuesto al consumo. El gobernador de Puerto Rico, un territorio asociado a Estados Unidos, señaló que era de esperar que los trabajadores estatales estén nuevamente en sus puestos el lunes próximo. No hay ninguna razón para que no quede legislado en estos días, afirmó Acevedo Vila. Se espera que los miembros de la Cámara Baja del Congreso continúen discutiendo en los próximos días los detalles del nuevo esquema tributario que se utilizará para repagar el préstamo. Por su parte, los gremios estatales aún no han indicado si el anuncio llevará a la cancelación de las protestas ya convocadas. Ahora es tiempo de repasar junto a ustedes algunas de las principales portadas de los diarios del continente americano. El Mercurio, Chile, protestas de estudiantes dejan 1000 detenidos y 4 carabineros heridos. En una jornada de manifestaciones a nivel nacional, los mayores desórdenes y daños ocurrieron en Santiago, lo que obligó a actuar a los carabineros. Reforma México, fijan fianza a 144 detenidos por disturbios en Atenco. Un juez ordenó libertad bajo fianza para 144 personas por Atenco, 28 más recibieron formal prisión, entre ellos Ignacio Valle, líder campesino. El país Colombia, Unión Europea busca acercarse a Latinoamérica. Francisco Santos representa a Colombia, crisis de la CAN y Mercosur figuran en la agenda de la reunión que se cumplirá hasta el sábado en Viena, capital de Austria. Observador Uruguay, Vázquez en Europa, comercio bilateral y plantas de celulosa en su agenda de trabajo. La posición uruguaya en el conflicto con Argentina será expuesta al secretario de la ONU, Kofi Annan. Con los mandatarios de España y Finlandia abordará aspectos comerciales. El comercio Perú, OMPE imprime cédulas a 25 días de la segunda vuelta. La OMPE comenzó la impresión de 18.144.397 cédulas de sufragio para la segunda elección presidencial que se realizará el próximo 4 de junio. El candidato de Unión por el Perú, Ollanta Humala, fue ubicado al lado derecho de la cédula, mientras que Alan García aparece al costado izquierdo. Y tras la pausa, cuando volvamos a la información, oídos sordos. El gobierno estadounidense rechaza las críticas británicas sobre la base militar en Guantánamo, Cuba. Marcha atrás. Un exsecretario del partido de Lula se retracta sobre sus acusaciones de corrupción contra el presidente brasileño. Cuartos de final en la Libertadores. Conozca los resultados de ida cuando lleguen los deportes a Latinoamérica Noticias.